Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que se encuentren todos muy bien. En este caso vamos a realizar la lectura activa de dos autores. Por una parte vamos a analizar lo referido a los métodos de evaluación propuestos por la Universidad Nacional de La Matanza, y después vamos a hacer un pequeño repaso sobre el concepto de capital de trabajo. Bien, empezando por el primer método de evaluación de proyectos, que se conoce como el valor actual neto, donde el valor actual neto de un proyecto o inversión es el valor actual del excedente que la empresa obtiene, o la ganancia excedente que la empresa obtiene, por encima del que lograría mediante la inversión marginal. La necesidad de este cálculo responde al simple hecho de que no es lo mismo tener disponible para gastar un peso hoy que mañana, debido al costo o al valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero se modifica a lo largo del tiempo, y la actualización es un mecanismo que facilita un denominador común en el tiempo, ya que nos permite que los beneficios de distintos periodos de tiempo puedan ser comparados directamente hoy sobre la base de su valor actual, considerando que aquellos que puedan ser reinvertidos acumulativamente ahora. Si no recurriéramos al mecanismo de la actualización y comparáramos directamente el total de los flujos que genera un proyecto contra el total de los flujos que genera otro, estaríamos comparando valores que no son equivalentes. Ahora bien, para realizar cualquier operación de actualización es necesario contar con una tasa de interés representativa del costo del dinero para el inversionista. Más adelante volveremos sobre este tema, pero por el momento lo importante es tener en cuenta que esta tasa de interés estará dada por la tasa de interés de la inversión marginal. ¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos el concepto de inversión marginal? Bien, cuando hablamos de inversión marginal debe entenderse como aquella alternativa de inversión en la cual la empresa invertiría en caso de no llevar a cabo la inversión o el proyecto que se está evaluando. Es la inversión que determina su costo de oportunidad y la tomamos como la tasa mínima aceptable para nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a calcular el VAM? El VAM se basa en el criterio de lo percibido, es decir, utiliza los flujos de fondos que generará el proyecto. Como segunda medida, se basa sobre lo incremental, es decir, que considera las variaciones que se producirán en los flujos financieros con respecto a los flujos actuales. Como tercera medida, dado que resulta engorroso calcular el valor actual de cada flujo de fondos que se genera a lo largo del periodo, especialmente dentro de periodos anuales, suele adoptarse un supuesto respecto al momento de periodo en que se generarán todos los ingresos y egresos. Es decir, lo que se adopta es que se consideran que todos los flujos que se generan, a fines de cada periodo. La metodología es la siguiente. En primera medida vamos a determinar la duración de los periodos, vamos a determinar los flujos de fondos, tomando como ingreso los ingresos efectivos adicionales, los ahorros de ingreso. Después los vamos a actualizar los flujos fondos netos al momento cero, y después lo que hacemos es tener en cuenta, o vamos a restar la inversión inicial para obtener la fórmula del VAM, que me dice básicamente que es la sumatoria de los beneficios. Estos son actualizados, y le descontamos lo que es la inversión inicial. Veamos acá un ejemplo en donde tenemos los distintos ingresos y egresos y calculamos el flujo, lo actualizamos y de esta manera descontamos lo que es la inversión y obtenemos el valor actual. Bien. Significado del VAM, esto es lo que quería llegar. ¿Qué sucede cuando el VAM es negativo? El VAM negativo significa que el proyecto que se está evaluando es menos rentable que la inversión marginal. Esto no quiere decir que el proyecto no sea rentable, simplemente que no es tan rentable como resultaría invertir en otra alternativa de inversión. En otras palabras, significa que el proyecto bajo estudio no satisface los requerimientos mínimos de rentabilidad del inversionista. Tales requerimientos mínimos son los que se expresan a través de la tasa de corte a la que se actualizan los flujos de fondos del proyecto, donde el signo negativo del VAM representa el hecho de que nuestra mejor alternativa o nuestro proyecto marginal requiere menos inversión para lograr los mismos flujos de fondos que el proyecto evaluado. En este sentido, otra conclusión que se puede sacar de nuestro análisis es que para lograr los mismos flujos de fondo que el proyecto en evaluación, es necesario invertir en la inversión marginal la suma inicial requerida
en el proyecto menos el BAM. O sea que para lograr los mismos flujos es necesario invertir en nuestra inversión o nuestra mejor alternativa, que sería esta, la suma inicial requerida, o sea, la inversión inicial más el BAM. O sea que estamos viendo que esta va a ser la inversión de nuestra mejor alternativa. Que en definitiva, si yo la comparo con la inversión de nuestro proyecto, va a ser esa inversión menos el BAM. Pero el BAM, como es negativo, claro. BAM neutro. Cuando el valor del BAM es igual a 0, significa que nos resulta indiferente llevar a cabo un proyecto u otro, dado que ambos requieren la misma inversión inicial para obtener los mismos flujos de fondo. Es decir, que el proyecto evaluado es tan rentable como su alternativa y esto de alguna manera satisface los requerimientos mínimos del inversionista, pero no los supera. Pasemos ahora a nuestro BAM positivo. Cuando el BAM es mayor a 0, significa que el proyecto evaluado es más rentable que el alternativo. Es decir, que supera los requerimientos mínimos del inversionista, ya que genera rendimientos superiores a los que se obtendrían en caso de llevar a cabo la inversión marginal. Representa entonces el hecho de que el proyecto evaluado requiere una inversión menor a la requerida por nuestra inversión marginal. O sea que la inversión del proyecto que vamos a realizar va a ser la inversión de la mejor alternativa menos este BAM, que es creo que es positivo. O sea que dice acá, para obtener los mismos fondos que en nuestro proyecto es necesario invertir una suma igual a la inversión del mismo más el BAM. Esto en BAM en valor positivo. Entonces cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una situación de BAM negativo, por ejemplo un BAM de menos 10 y una inversión inicial de 100. Entonces lo que nos dice es, cuando tenemos un BAM negativo significa que la inversión que voy a tener que realizar en mi proyecto es mayor que la inversión que voy a tener que realizar en la mejor alternativa. O sea que van a ser la inversión esta más el BAM, ¿sí? O sea que en definitiva, si lo tomamos desde el punto de vista de BAM positivo, esto nos queda que la inversión del proyecto va a ser igual a la inversión de la mejor alternativa menos el valor absoluto del BAM, ¿sí? Hacemos referencia a esto. En este caso, cuando tengo un BAM negativo, significa que requiero una mayor inversión. Cuando tengo un BAM positivo, significa que requiero una menor inversión que la mejor alternativa. Y esto está dado por la rentabilidad mínima o los requerimientos mínimos de rentabilidad del inversionista. La tasa de corte. Bien. Debe quedar claro que la tasa de corte es una tasa de interés y no una tasa de descuento. No puede utilizarse, dice, si el sujeto que llevará a cabo es un individuo, la tasa de corte estará dada por aquella alternativa que él llevaría a cabo si no se realiza el proyecto. Bien, pasemos ahora al concepto de la tasa interna de retorno, que me interesa trabajar un proyecto. Bien, el concepto de la tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad que se gana sobre el capital empleado, ¿sí? De esa manera lo vamos a trabajar como la tasa o la rentabilidad que se gana sobre el capital empleado mientras esté en el proyecto, tras permitir el reembolso parcial de la inversión. Dicho de otra manera, es la tasa que iguala el BAM de un proyecto de inversión a cero, es decir, que iguala el valor actual de los ingresos de caja con el valor actual de los egresos de caja que se estima que generará la inversión. Otra interpretación que puede dársele es que representa la tasa máxima que se puede pagar para obtener los fondos requeridos por la inversión, si es que los mismos fueran prestados y tuvieran que devolverse con los intereses a medida que fueran produciéndose los ingresos del proyecto. Significado de la tasa interna de retorno y su criterio de decisión. La vamos a comparar con la tasa de corte, dando por sentado nuestra primera comparación. Y es decir, que esta tasa interna sea qué sucede cuando esta es menor a la tasa de corte.
significa que el proyecto evaluado posee una rentabilidad inferior o menor a la inversión marginal, ¿sí? Una inversión marginal, y por lo tanto debe ser rechazado. Debe ser rechazado, dado que es conveniente invertir en el proyecto alternativo. En la situación 2, cuando esta tasa iguala a la tasa de corte, significa que el proyecto evaluado posee la misma rentabilidad que la inversión marginal y en consecuencia resulta indiferente llevar a cabo una inversión u otra. Como tercera medida, si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de corte, significa que el proyecto evaluado tiene una rentabilidad superior a la de la inversión marginal y en consecuencia debe aceptarse el proyecto. Diferencias, bueno, con el BAN es que en este caso cuando trabajamos con raíces múltiples positivas significa que cuando tenemos un flujo de fondos que varía entre positivo y negativo se pueden dar ciertas confusiones, ya que hay una tendencia a que existan múltiples valores de TIR y en ese caso la comparación no sería muy equitativa. Por lo tanto, bueno, se tiene en cuenta eso, digamos. Proyectos mutuamente excluyentes, acá habla un poco de la TIR, tasa de rentabilidad marginal y la metodología de cálculo. Y bueno, con eso finalizaríamos nuestro razonamiento. Aunque bueno, podríamos explicar un poco cómo se trabaja con la tasa de rentabilidad marginal, que en definitiva termina siendo el cociente entre la variación de utilidades que me genera la inversión por sobre esa variación de inversiones en activos, contemplando por una parte los activos fijos y por otra parte los activos de trabajo, el capital o la inversión en capital de trabajo. Sí me gustaría como detenerme un poco en los criterios de decisión, ya que una vez que nosotros calculamos esta tasa de rentabilidad, la vamos a volver a comparar con la tasa de rentabilidad estándar de la empresa. Si la tasa de rentabilidad marginal supera la rentabilidad estándar de la empresa, entonces debe aprobarse el proyecto. Esto se debe a que al incorporar un proyecto que genera una rentabilidad superior al estándar, la empresa se beneficia, pues de esta manera hace que la rentabilidad total de la empresa se incremente. Ahora, en cambio, si la tasa de rentabilidad marginal es inferior o es igual a la rentabilidad estándar de la empresa, entonces debe rechazarse el proyecto, dado que su incorporación haría caer la rentabilidad total de la empresa, o bien significaría incurrir en un riesgo innecesario para mantener la misma rentabilidad. Las limitaciones, bueno, la primera es que no se toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ya que considera que los flujos de fondos tienen un valor homogéneo, porque estoy teniendo en cuenta que esta variación de utilidad se da solamente en el año 1, ¿sí? Después, cuando veamos los ejemplos, los ejercicios prácticos, vamos a entender un poco más a detalle de este tema. Pasando ahora sí al último apunte, que era referido al concepto de capital de trabajo, hablemos de la inversión en capital de trabajo, que refleja la inversión necesaria en lo que es el efectivo necesario para la operación en cuanto a la caja, el saldo de las cuentas por cobrar, los inventarios de insumos, inventarios de productos en proceso o productos terminados y el saldo de cuentas por pagar a proveedores. Es importante acá hacer una distinción en cuanto a inversión en capital de trabajo, que lo tomamos como stock, referenciando a el otro término que es el capital de trabajo, que es un flujo de caja por cada año. Por ejemplo, supongamos que el capital de trabajo es el 20% de las ventas anuales y tenemos distintas ventas proyectadas para los distintos años. Por ejemplo, para el año 1 tenemos proyectadas 100.000 pesos y así sucesivamente. Ahora, vamos a calcular el flujo de caja del capital de trabajo. Primero que nada, tengo en cuenta lo que es la inversión en capital de trabajo, que representa un flujo, que sería, un stock, que es esto, y el capital de trabajo, que me representa un flujo, que en definitiva termina siendo flujo de caja por cada año. Esto es lo que yo requiero. Para el año 1 requiero 20.000 pesos. Para el año 2 requiero 24.000, para el año 3 requiero 36.000 y para el año 4 requiero 28.000. ¿Cuánto es lo que yo tengo que invertir en capital de trabajo para el año 0? Que sería lo que iría acá. Bien, para el año 0 tengo que invertir esta cantidad, ¿sí? Que son los 20.000 correspondientes al año 1. Para el año 2 ya no tengo que invertir 24.000, sino simplemente la diferencia. Y así sucesivamente. Cuando hay acá, por ejemplo, 28 menos 36, significa que hay
8.000 pesos que los tomo como una inversión positiva o un ahorro en este caso. Y la recuperación, estos 28.000 significa que yo estoy recuperando ese capital de trabajo haciendo lo siguiente. Primero que nada, tomo en cuenta 20.000, 20 más 4 más 12 y más 8. Significa que... o a ver, 0. Claro, es que este está inconcluso, porque en realidad vos tenés, este sería año 0, año 1, año 2 y año 3, ¿sí? En el año 3 necesito esta cantidad. Año 3, claro. ¿Por qué? Porque haría 28 menos 36 menos 8, que termina siendo valor positivo. Entonces tendríamos 20 más menos 20 menos 4 menos 12 más 8 nos da menos 28. Ahí recupero. Esto es lo que yo recupero como capital de trabajo. ¿Sí? Capital de trabajo. Sencillamente se explica con la siguiente analogía. Vamos a ver la analogía. Si yo tengo invertido en el año 0 20.000 pesos y para el año 1 se necesita contar con un capital de trabajo de 24.000 pesos, entonces lo que necesito invertir no son los 24.000 en total, sino la diferencia entre lo que necesito y lo que tengo. En este caso, 4.000 pesos. Y esa es mi inversión en capital de trabajo para el año 1. Nota, la inversión en capital de trabajo del año 0 es lo que se necesita para operar en el año 1 y así sucesivamente. Bueno, hagamos una pequeña estimación del capital de trabajo. Ampliando los conceptos que vimos anteriormente, diremos que el capital de trabajo conforma las inversiones necesarias para sostener las operaciones de la empresa y que ésta va a estar conformada por la caja operacional, que es un efectivo que debe mantenerse para la operación de la empresa y que incluye el efectivo en tránsito, los fondos en caja chica, previsiones de caja para dar cambio, el efectivo en manos de compradores encargados, del acopio de materia prima, reservas y demás. Las siguientes cuentas por cobrar, que como dijimos está representada por aquellos activo corriente que representa un ingreso por, por las ventas a crédito. Inventario de materias primas e insumos son los saldos no consumidos de las compras de materia prima e insumo y que debe considerarse además de los materiales, combustibles y en general. Inventarios de productos en proceso, en donde aquí hace referencia a los recursos inmovilizados desde que se aplica a cualquier componente, por más mínimo que sea, de materia prima y mano de obra, hasta llegar a la transformación, o sea, hasta llegar a un producto terminado disponible para la venta. De la misma manera tenemos inventario de productos terminados, y acá hablamos de los pasivos corrientes, en donde hacemos introducción en el término de cuentas por pagar, en donde debe considerarse neto de adelanto a proveedores y puede llegar a ser negativo. Y el capital de trabajo es igual a la caja más cuentas por cobrar más los distintos tipos de inventario menos las cuentas por pagar. Y de esta manera entonces damos como cierre a lo que sería nuestro... a ver, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos un estado de resultados, tenemos un flujo de caja, tenemos los distintos pagos a proveedores. Sí, está correcto.